por favor, estamos todos aquí ya reunidos. Muchas gracias a ustedes por esperar. Pedimos el favor de cerrar los micrófonos a los que nos encontramos dentro del espacio de los moderadores. Muchas gracias realmente de nuevo por esperar. Teníamos algunas dificultades técnicas, pero afortunadamente ya fueron solucionadas. Entonces, damos inicio rápidamente a la sesión. Esto es el seminario permanente de la maestría en paisajes artificiales del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Es un conjunto de conferencias y sesiones en las cuales estamos presentando distintos aspectos de lo que será esta maestría, que se encuentra con sus inscripciones abiertas hasta el 24 de julio para comenzar en la primera semana de agosto. Queremos entonces presentarles un saludo muy especial, darle la bienvenida, agradecerles por su participación y quiero entonces presentar a nuestro invitado de hoy. Es el profesor Félix Gómez. Él es decano de la Facultad de Educación. Él es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Humanas. Es magíster en Educación y licenciado en Lingüística y Literatura. Y sus campos de investigación tienen que ver con la creatividad y la innovación y con los temas de las ciencias cognitivas y la pedagogía. Es autor de diversos artículos y publicaciones de investigación. Una de ellas se denomina Creatividad de los paisajes metaónticos, publicado en el libro sobre paisajes artificiales del Departamento de Estética. La conferencia de hoy se titula Paisajes artificiales metaónticos, justamente. Damos entonces la bienvenida a Félix y le agradecemos por su participación. Bueno, antes de ello quiero anunciarles que al final de la sesión las preguntas que ustedes envíen a través de este chat de preguntas y respuestas serán colectadas y presentadas por el profesor Raúl Niño, director del Departamento de Estética, quien nos acompaña en este espacio, así como también nos acompaña el profesor Jaime Hernández y Natalie Doncel, la asistente del Departamento de Estética. Entonces, Félix, te damos la palabra. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y por la invitación a ti, a Raúl y a todo el equipo de la facultad. Pues nada, para evitar, como el tiempo ha corrido un poco, a ver si me pueden colaborar con la presentación desde allá y la vamos comentando. Ok, danos un segundo. Natalie, ¿colocas la presentación o la coloco yo? Bueno, entonces voy a colocar la presentación. Natalie ya está compartiendo. Ah, ok, perfecto. Elena, creo que es mejor que tú la compartas porque a mí me genera conflicto. Ok. El escritorio está ahí, entonces lo voy a poner en vivo. ¿La están viendo en este momento? Sí. Ok, Listo. paso a la primera diapositiva. Si quieres, Félix, me vas indicando en qué momento quieres que cambie. Listo, ya podemos iniciar. Bueno, yo aquí veo, bueno, alcanzo a ver parte de la diapositiva. Bien, esta charla o este conversatorio mejor, que lleva por título Paisajes artificiales del paisaje humano al metaóntico, tiene los siguientes temas. Si quieres, la siguiente, por favor. El primer tema es abordar la temática desde una introducción a las dos culturas, esa idea que nace con Snow, ya ahorita más adelante la comentaremos,
después saltar juntos o saltando juntos, y a continuación 3 escenarios que vamos a ver sobre el desarrollo humano, y el cuarto del escenario humano a la posibilidad metaóntica, y el último el metaontos, y las preguntas de Jelly Will. Podemos continuar. Gracias, estoy tratando de aquí verlo un poco más amplio. Bien, comienzo con una frase de Arthur Clay que dice: la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de dichos límites, en lo imposible. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente tratar de llevar hasta sus extremos la forma como comprendemos la realidad, y en especial el concepto de paisaje dentro de un marco que, como ya lo mencionaba Iliana, por mi trabajo tiene que ver sobre todo con las ciencias cognitivas. La siguiente, gracias. Esta pregunta de Foncumberta me gusta mucho, aparece en un diálogo que él tiene con Ariel Ruiz, otro artista, en torno a el paisaje. Y la coloco aquí de inicio porque así comienza la conversación de ellos, y pregunta Foncumberta: cuando hablamos de paisaje, ¿estamos hablando del mismo concepto? Entonces, desde el título de la presentación, vamos a estar de pronto navegando entre conceptos aceptados más o menos intuitivamente. Aquí pues yo sé que hay muchos arquitectos, diseñadores, para el cual el concepto de paisaje es bastante claro, pero lo que llama la atención de Foncumberta es que precisamente él va a poner en duda eso, como adelante lo vamos a ir viendo. La siguiente, por favor. Bien, las dos culturas. Allí ven a Snow. Snow es perdónenme, es que aquí en la pantalla estoy viendo como si estuviera en modo presentación. No está en modo presentación, se podría poner en modo presentación. No te escucho, Iliana. Tienes el micrófono apagado, Iliana. Discúlpame, es que no te lo puedo poner en modo presentación porque tengo esa zona cubierta por el recuadro de nuestra actividad de la sesión, y si lo corro se puede caer la sesión. Ah, perfecto. No hay problema. Entonces vemos allí la foto de Snow. Ustedes saben que en la década de finales de los 50 él publicó un artículo que denominó Las dos culturas, donde él señalaba cómo los humanistas nos habíamos alejado de toda la temática científica, ensayo que fue muy criticado y que posteriormente él reescribió, pero abrió un debate que aún se mantiene, y es la necesidad de que las ciencias de la naturaleza, las ciencias formales, se acerquen, o mejor, entre sí se den una mano con las ciencias sociales y humanas. Han habido varios autores que han retomado esa idea y han propuesto diferentes formas de hacer ese acercamiento, como John Brockman, que tal vez es el más conocido, que trató de acuñar el concepto de tercera cultura, que sería esa cultura que abraza tanto a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias formales, a las humanidades y a las ciencias sociales, pero también Stephen Jay Gould también propuso de alguna manera lo mismo. Steven Pinker lo hace recientemente con los trabajos que ha venido desarrollando, y Adam Bly, que es el último que ven allí en la foto, creo que nos pasamos, que ven allí en la foto, el que está abajo, Adam Bly, que propugna por la ciencia como cultura, que en ese sentido trata de aproximar ya no solamente a los científicos, sino al ciudadano del común, al conocimiento de los diferentes campos del saber. Estos 4 autores y muchos otros más han intentado dar esa respuesta, o han intentado tender ese puente entre unos conocimientos y otros. Infortunadamente creo que no se ha logrado, pero hay problemas como el que vamos a tratar hoy, sobre el cual vamos a dialogar, que requieren una aproximación intertransdisciplinaria,
por muchos factores. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bien, Pinker, este es el segundo tema, saltando juntos. Ven ustedes, hay una frase, voy a permitirme leerla. No hay conflicto entre las ciencias y las humanidades, o al menos no debería haberlo. No debería haber una batalla territorial sobre quién puede hablar sobre lo que importa. Lo que importa son las ideas. Debemos buscar las ideas que nos brindan la comprensión más profunda, rica y mejor informada de la condición humana, independientemente de qué personas o qué disciplinas las origine. Eso tiene que incluir las ciencias, pero no puede provenir solo de las ciencias. El enfoque debe estar en las ideas, no en las personas, las disciplinas o las tradiciones académicas. Digamos que esto ya me sirve de marco para continuar hablando con tranquilidad, y ustedes ya ubican un poco desde qué mirada nos vamos a aproximar al tema del paisaje humano y metaóntico. La siguiente, por favor. A ese saltar juntos se le ha denominado consiliencia, no es un concepto nuevo, es un concepto del siglo XVIII, que diversos autores han interpretado de distintas maneras, pero básicamente consiliencia viene de consilience en inglés, que a su vez viene de un término griego, que significa eso, saltar juntos. En este caso, lo que sería, los que están saltando juntos somos nosotros en este diálogo, desde diferentes disciplinas, oficios, etc. Como lo decía la frase de Pinker, más allá de quién las produzca o en qué disciplina se produzcan, lo importante son las ideas. Ese es el concepto de consiliencia. La siguiente, por favor. Bien, entramos ahora en lo que yo he denominado los tres escenarios. Son tres momentos, claro, como toda división es un tanto arbitraria, pero me va a permitir seguir ubicando el diálogo hacia donde lo quiero llevar para que podamos sobre ese discutir. Hace más de 2 millones de años comienza a evolucionar el ser humano, y más o menos hace 200.000 años o 150.000 años, según otros autores, aparece esa diáspora que dispersa a los seres humanos por el resto del mundo, saliendo de África. Allí donde vemos condición humana es el momento en el que estaríamos viviendo, y que comienza ya a prefigurar en la siguiente etapa, que es la condición trans o poshumana, condición que se ha vuelto bastante popular debido a películas, al cine, a la literatura y también a los avances tecnocientíficos que estamos viviendo, donde ya comenzamos a observar cómo esa condición humana se está viendo transformada por la intervención, bien sea de lo maquínico o de lo biológico a través de medicamentos, etcétera. Si ustedes revisan, por ejemplo, Netflix, hay 4 o 5 documentales que tendrían que ver con esta condición trans poshumana, y coloco trans y poshumano en esa etapa, porque si bien con el concepto de transhumanismo hay una mayor, digamos, convergencia de los autores, el poshumanismo ha sido interpretado de muchas y múltiples maneras. Es un poco más ideologizado el concepto, si se quiere. Pero bueno, aquí no vamos a hacer esta distinción. Yo quiero hablar de esa condición trans poshumana, en el sentido de que la naturaleza del hombre está siendo transformada por el mismo hombre, siendo intervenida su naturaleza, bien sea desde el exterior o el interior, a través bien sea de lo maquínico, bien sea de la inteligencia artificial, bien sea de la biología, etc. Pero hay una última etapa, que es la metaóntica, la condición metaóntica, de las que les quiero hablar, que es aquel lugar, aquel espacio donde sobre todo astrobiólogos, físicos y algunos cognitivistas han estado ya imaginando como una posibilidad real, algo que está más allá de cualquiera de las percepciones y construcciones categóricas que ha creado el ser humano. La siguiente, gracias.
podríamos ejemplificar estos tres momentos del escenario de lo humano a la posibilidad metaóntica a través de la cultura popular, de lo que estamos viendo. Ustedes ven allí, por ejemplo, la máquina de la inmortalidad, que es un concepto acuñado por William Calvin, un neurofisiólogo, y por otros autores. Yo creo que en este momento un buen ejemplo es esa serie Altered Carbon. Aquí esta es una foto pero del anime, donde se explora la posibilidad de que la conciencia pueda pasar de un cuerpo a otro. La conciencia se almacena en una pila que se inserta en la parte posterior del cuello de los sujetos, y el cuerpo, cuando ya se está viendo desgastado, simplemente se desecha y la pila pasa a lo que se denomina otra funda, es decir, otro cuerpo de carne y hueso. Eso sería un ejemplo desde la cultura popular de cómo se está entendiendo ese transhumanismo. Pero si vamos un poco más allá, recordemos la película Her, da unos pasos más adelante cuando el personaje se enamora de Samantha, y Samantha, que es un sistema operativo, adquiere vida propia de alguna manera dentro del universo de la Internet, y el personaje termina entablando una relación romántica con ella. Aquí lo interesante es que ya comienza a desprenderse de lo humano el concepto de la posibilidad de vida, y en particular la posibilidad de conciencia. Para los que vieron la película o de pronto han escuchado de ella, Samantha, el sistema operativo, finalmente adquiere un desarrollo que le va a impedir relacionarse con el protagonista de la película. Hay un momento clave, hay un momento crucial en la película donde precisamente Samantha le confiesa al autor que ha estado dialogando con otro sistema operativo que tiene toda la conciencia y los conocimientos del filósofo Allen Ginsberg, este filósofo medio Vigny de los años 60. Allí el personaje ya se comienza a preguntar cómo ella puede tener un diálogo con una mente que, entre comillas, había muerto, pero que recobra vida dentro de la red. Y más adelante, las cosas para el protagonista se complican cuando Samantha ya no solo está hablando con Allen Ginsberg, sino que en un momento dado está hablando con, no recuerdo, más de 3.000 personas al mismo tiempo, personas que son en realidad conciencias incorporadas en la red. Y finalmente la película pues nos deja con el personaje triste porque Amanda le dice, mira, ya Samantha, perdón, el sistema operativo le dice que tiene que marcharse porque al lugar donde va a ir ella no la puede seguir. Claro, es el ciberespacio, es la red, no sabemos, allí queda siempre la duda. Lo único cierto en las palabras de Samantha es que es precisamente ese espacio de posibilidad, ese espacio de conciencia no humana, donde las relaciones son múltiples, son convergentes en un mismo punto y en un mismo momento, donde muchas voces pueden estar intercambiando no solamente conocimientos, sino emociones, lo que lo aleja de precisamente el humano. Nosotros estamos tanto restringidos por el concepto físico de tiempo, pero en particular por la manera como interpretamos mentalmente la duración de las cosas, que ese es un tema más que adelante vamos a retomar. Y la posibilidad metaóntica ya es, lo ven allí representado con un cubo que tiene una interrogación y una admiración, y es lo que habría más allá del humano, es decir, ¿dónde estaría Samantha en este momento? ¿O hacia dónde podrían estar dirigiéndose o existiendo unos seres que tienen sobre todo un sistema cognitivo y un sistema relacional muy diferente al nuestro? La siguiente, por favor. Bien, el título es Paisajes Artificiales. Vamos a ver qué tan lejos estamos de las condiciones trans y poshumanas. Lo que voy a comenzar aquí a afirmar es que realmente ya estamos viviendo ciertas condiciones trans y poshumanas. Allí ven ustedes una cita
de dos cosmonautas, Rasulin y Tichenko, donde, me permito leerla, dice: el cosmonauta que vuela por el espacio experimenta la expresión más vívida en la contemplación de los paisajes terrestres, brillantes y llenos de color, y en la observación de las salidas y puestas de sol. Son percepciones que ninguna técnica puede reproducir, ni siquiera simular. ¿A qué viene esta frase? ¿Y por qué está el dibujo que ven ustedes al lado? No es un dibujo, es en realidad una representación de, creo que es una playa de Madagascar, y es algo que se descubrió en la década de los 80, era que lo que reportaban los cosmonautas, no voy a hablar de los trabajos de los norteamericanos, sino precisamente de los cosmonautas rusos, era que las descripciones que ellos hacían de los colores y de lo que veían desde el espacio, cuando regresaban a la Tierra y se les mostraban fotografías, ellos decían que no eran exactamente esos los colores, que no eran exactamente esas la percepción que ellos tenían del espacio. Lo que se descubrió es que cuando a estos cosmonautas van separándose de la Tierra, van llegando a alturas cada vez más altas, hay un cambio fisiológico importante en su sistema de percepción, especialmente el visual. También uno podría hablar de los cambios que sufren algunos animales que han sido puestos en experiencia de no gravedad, etcétera. Pero algo que se descubrió era que si bien perdían en un primer momento cierta capacidad visual, en otro momento sus ojos o todo su sistema visual les permitía tener una visión a través de la escotilla de la nave de la Tierra, que no era reproducida luego por las fotos que ellos contemplaban al regresar, como ya mencionaba. ¿Para qué sirvió esto? Para que se retroalimentara con las descripciones de los cosmonautas los sistemas de fotografía espacial, y actualmente ya son mucho más precisos. Esta frase, este trabajo es de la década de los 80, pero ya nos muestra algo interesante, y es que el hombre, fuera de las condiciones de gravedad y de otras que implica estar atado al planeta Tierra, sí sufre algún tipo de modificación biológica importante. Por eso se siguen los estudios para saber también a nivel cerebral, a nivel de otras alteraciones que puede tener en otros sistemas físicos el estar alejado de la gravedad, al estar en unas condiciones muy distintas. Ya no es exactamente, aunque no deja de ser humano, ojo con esto, pero no es exactamente la persona que despegó de la Tierra, en el sentido de que sí se ve alterado de alguna manera. Bien, vamos con la siguiente. Están viendo ustedes un termitero natural. Ustedes saben que las termitas son uno de los animales que compite con el hombre, si se quiere, en construir grandes edificaciones. Aquí solo hay un termitero pequeño relativamente, unos 3 o 4 metros, y algunos investigadores quisieron saber cómo reproducir la construcción de termiteros a través de la creación de un software que les permitiera develar cómo se realizan cómo estos insectos realizan estas grandes construcciones. Lo que ven a la derecha es un termitero artificial, uno muy sencillo, pero que tiene una característica en esa cola que ustedes ven, y es que el sistema encontró la forma de escapar, digamos, a las regulaciones que habían creado los ingenieros, y comenzó a crecer de una forma que no estaba prevista. Esto fue bien interesante, pero ya también es, como les digo, al anterior, lo mismo que referido a los cosmonautas rusos. Este también es una versión bastante, si se quiere, ya vieja, de la década de los 90, pero comenzó a mostrar cómo la inteligencia artificial, a pesar de que se intentara controlar cierto de su funcionamiento, podía tener puertas de escape. La siguiente, por favor. Allí lo que ven ustedes es una pequeña caricatura de lo que es la turmita. La turmita es ese ser vivo artificial que creó la anterior termita, la anterior construcción artificial.
Y mira cómo lo describe uno de los ingenieros creadores de las turmitas. Dice que se trata de criaturas cibernéticas cuadrangulares y dotadas de tan solo el más rudimentario de los cerebros. Estas trabajan solo con, en un principio, 2 entradas, que podríamos decir binarias, 1 y 0, pero luego se podían combinar. Y dice que si bien ese cerebro es tan rudimentario, sin embargo, en sus idas y venidas por el plano infinito donde moran, el plano infinito de lo artificial, de lo virtual, de lo electrónico, van trazando extrañas pautas que parecen, dice él, el reflejo de un diseño subyacente fruto de una inteligencia. Entonces, ¿para qué ha servido todo esto? Para mostrar también que podemos ir descubriendo, dicen ellos, otras formas de evolución de la inteligencia, de evolución de ciertas facultades y ahora que empleo el término evolución, también de poner a prueba mucho de lo que creemos o suponemos que son las leyes que han regido la evolución de los seres vivos. La siguiente, por favor. Vamos ahora un paso más adelante. Este es de Kevin Warwick. Me gusta bastante el trabajo de Warwick porque resolvió de manera bastante creativa un problema que se tiene tanto en la inteligencia artificial, en la creación de robots y que ha servido para responder algunas preguntas en ciencias cognitivas. Warwick creó pequeños robots a los que les implantó el problema, bueno, de los robots es que tienen que ser controlados, pero él se hizo la pregunta, bueno, ¿y qué tal si implantamos algunas células cerebrales, en este caso de ratas, a un cuerpo mecánico? Y fue lo que hizo. Entonces, lo que ustedes ven allí es encuentran unos videos muy interesantes en la internet y el trabajo de Warwick es también bastante fácil de acceder a los textos, los trabajos, donde, como les decía, él implantó en un principio 300.000 neuronas a esa máquina. Después de que las implantó, ese pequeño robot que ven ustedes allí se movía ya no a través de las órdenes de un ingeniero, sino que las neuronas biológicas de las ratas le ayudaban a desplazarse. Lo único que había que hacer en un principio era enseñarle a esas neuronas un poco acerca del entorno en el que se estaban moviendo, pero parecía ser que esas neuronas estaban reconociendo ese cuerpo mecánico como su propio cuerpo, como el cuerpo de una rata. Aquí surgen unas preguntas interesantes y es cómo lo biológico, al ser incorporado en lo maquínico, sigue siendo o no lo mismo. Es decir, esas neuronas que se instalaron en ese pequeño robot, si bien el robot tenía sensores, tenía diferentes mecanismos que replicaban los sentidos de una rata, no sabemos todavía con seguridad cómo esas neuronas estaban interpretando. Lo cierto es que se podían mover, podían esquivar obstáculos después de ese pequeño entrenamiento, lo hacían de manera independiente, pero ya la relación máquina-biología demostraba que esa pequeña mente de la rata tenía que estar funcionando de una manera distinta. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, esto ya es más conocido, cada vez nos vamos acercando más al presente. Esto ya es los trabajos de Wood, Natkai y Wei, que son 3 ingenieros y 3 investigadores que han venido desde los problemas que ha suscitado la desaparición de las abejas, trabajando en la posibilidad de crear abejas artificiales que no solamente cumplirían una función de polinización, sino que también podrían servir para desarrollar muchas otras tareas. Ya estamos en la primera década del siglo XX. La foto de la abeja robótica está acompañada de una descripción de cuáles son sus componentes. Ellos esperan que dentro de muy poco estas abejas ya no estén dentro del laboratorio. Como siempre, el problema que viene aparejado en estos casos es, bueno, ¿qué uso se le va a dar? Si bien el de la agricultura es uno de ellos, la capacidad que tendrían estas abejas
de reunirse y de compartir información, como las hacen las abejas biológicas, pues abre una puerta grandísima a otro tipo de actividades, porque serían capaces de construir, de elaborar colmenas, pero bajo unas especificaciones que se podrían programar. Aquí ya hablando de, como sigue el título, las condiciones trans y posthumanas, no me he metido tanto con el ser humano, sino que quiero mostrar cómo esas condiciones también están afectando la naturaleza. Si llegaran a desaparecer las abejas, que en este momento están sufriendo mucho por el tema de los pesticidas y por todas estas cosas, parece ser que una posible esperanza de que la vida perviviera en la Tierra por todo el papel tan importante que tienen las abejas en la polinización y en la reproducción de las plantas, serían estos pequeños organismos mecánicos, o mejor, ciberorganismos, porque la suma de las abejas, dicen estos autores, la suma de los pequeños cerebros que tienen estas abejas, y cerebros entre comillas, es decir, de los mini ordenadores que tienen estas abejas, sumados, pues conformarían un megacerebro, si se quiere, cuando son miles o millones de estos seres que están compartiendo información y haciendo cosas en conjunto. Bien, la siguiente. Este es el sentido contrario. En la anterior veíamos una forma como algunos investigadores estaban creando abejas artificiales. Aquí vemos lo contrario. Aquí hay un tipo de abeja muy particular que es la Melania rotundata, que utiliza plástico que encuentra en las grandes ciudades para construir lo que ustedes ven a su derecha, para construir las colmenas. Entonces utiliza polímeros, utiliza poliuretano para pegar las celdas, etcétera, y lo que ustedes ven a la derecha es la construcción que hacen estas abejas de esos panales. Es decir, en este momento, si quisiéramos hablar de paisajes artificiales, es una muy interesante forma de ver un paisaje artificial creado por una abeja. Esos panales parece ser que son bastante funcionales y le permiten a la abeja sobrevivir, en especial a esta especie de abeja, donde su hábitat se ha habido afectado por la presencia humana, y están aprovechando recursos como el plástico, como les decía, formas de poliuretano y otros elementos para construir sus hogares. Es decir, es también la otra cara de la moneda. No es el hombre construyendo, transformando la naturaleza, sino que es la naturaleza aprovechándose de los medios con los que cuenta para supervivir. Bien, la siguiente. Bien, ahora viene, digamos que este ha sido un muy breve recorrido por el tema del post y transhumanismo, pero que como ustedes se fijan no lo he centrado tanto en el hombre después, o de la mujer, después de que vimos los ejemplos de estas películas y de este anime. Quise mostrar unos ejemplos basados más en otro tipo de organismos, las abejas, bueno, también hay escarabajos que están siendo empleados con pequeños microchips para que hagan tareas, escarabajos vivos, o lo que hace Warwick con los ratones. Sin tener que devolver la diapositiva, algo que se me olvidaba comentar es el peligro que para algunos científicos supone el que alguna máquina esté dirigida por parte de un cerebro biológico. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los robots de Boston Dynamics del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene una página y creo que ya están vendiendo algunos robots, pero los robots que tienen allí además tienen una línea de tiempo en uno de esos videos de cómo han ido progresando. Uno podría imaginarse si estos robots, que no sabemos realmente cómo están en su interior, tuvieran además la ayuda de neuronas biológicas, es decir, resta la ingeniería o le quita mucho tiempo de investigación y de seguir pensando cómo crear un cerebro que tenga algún nivel
de conciencia el agregar este tipo de masa biológica dentro de la máquina, pues sería bastante peligroso en un tipo de escenario de guerra, por ejemplo. Bien, ¿qué es la condición metaóntica? Hemos llegado como al filo de lo que puede ser lo humano, todavía no, pero ya nos aproximamos. Y la condición metaóntica, aquí apoyándonos básicamente en unos físicos, astrobiólogos, tiene que ver con esa idea de un conjunto de características propias y definitorias de nuevas formas inteligentes que habitan fuera de la Tierra u otras dimensiones, o multiversos o universos paralelos. Si bien esto suena a ciencia ficción, estos autores lo toman muy en serio y están enfrentándose a los problemas que podría suponer si se recibe una señal de radio del espacio. ¿Qué tipo de ser sería ese ser que la produjo? Sabríamos que un tono cósmico, como lo denominan algunos astrobiólogos que están tratando de rastrear el espacio en búsqueda de ellos, un tono cósmico simplemente nos diría que hay una mente tecnológica detrás de ese tono, pero no sabríamos qué tipo de ser es, y probablemente sería muy distinto a lo que podríamos concebir dentro de las categorías que hasta ahora hemos realizado como seres humanos, y haría tal vez imposible, su identificación. Metaónticos viene del griego meta, más allá, o después del ontos, del ser, de cómo hemos concebido los seres humanos la posibilidad de lo que existe. Y ahorita vamos a ver más adelante en qué sentido el metaontos está apoyado ya en unas hipótesis bien interesantes y en unos planteamientos y preguntas que están interesando no solamente a científicos, sino a artistas, y en mi campo a los científicos cognitivos, en este sentido de una forma de inteligencia no humana. Des en cuenta que hasta ahora hemos también, bueno, excúsenme, como no hay un diálogo por ahora, no se puede, pero yo he estado utilizando de manera más o menos libre el concepto de inteligencia, no la hemos definido. Tal vez ahorita en la conversación ese sea uno de los temas a tocar. Bien, las constituciones metaónticas no pueden ser identificadas ni comprendidas a través de las categorías con las cuales ha querido capturar y modificar la realidad en la tradición occidental. Lo de tradición occidental uno podría decir en la tradición humana en general, no solamente la occidental. Pero bueno, este es más o menos el escenario metaóntico, donde ya lo humano desaparece o se transforma, como vamos a ver en esas preguntas que vamos a ver de Jelly y Will. La siguiente, por favor. Una forma de aproximarnos a lo metaóntico, a lo que está fuera de la posibilidad de interpretación humana, está inspirada en una novela de Abbott, Planilandia, que es muy famosa entre estudiantes de matemáticas y de ingeniería, bueno, y en general en muchos otros campos. Es una novela donde todos los personajes habitan un espacio de solo 2 dimensiones. No conocen la tercera dimensión, solo se mueven en 2 dimensiones. En la fotografía del centro, donde ustedes leen Visitando Planilandia, viene una explicación de cómo un habitante de Planilandia vería, entre comillas, o percibiría, entre comillas, el ingreso a su universo de un objeto con 3 dimensiones. Vemos allí una pipa. Lo primero que vería un habitante de Planilandia es que la base de la pipa, cuando toca su realidad, su dimensión, solo aparece como una gran mancha plana o como un gran objeto plano de 2 dimensiones. A medida que la pipa atraviesa esos planos, quien habite en Planilandia nunca va a ver la pipa, va a ver simplemente unos seres que aparecen y desaparecen, que serían las diferentes partes de la pipa dibujadas allí como unas manchas redondas o alargadas, hasta que finalmente solo vería nuevamente un círculo que sería la parte superior de la cazuela de la pipa. Esta visita a Planilandia, por ejemplo, ha sido explorada o ha sido empleada para explicar lo que sería una 4ª dimensión.
Allí aparece Carl Sagan en uno de los capítulos, uno de los viejos capítulos de Cosmos, donde explica exactamente qué sucedería con Planilandia. Él pone sobre la mesa algunas figuras, ustedes pueden encontrar el video en internet de este capítulo, que es bien interesante. Pone sobre la mesa unas figuras planas y toma con una mano un objeto tridimensional que hace que baje hasta Planilandia, toque a uno de los habitantes de Planilandia y lo saque de las dos dimensiones para que pueda ver su universo desde la tercera dimensión. Carl Sagan explica allí que como este ser, al regresar a Planilandia, no tendría forma de comunicar a sus congéneres la experiencia de lo que significa vivir en una tercera dimensión, porque al regresar a Planilandia solo tiene los referentes de su universo plano, de su universo de dos dimensiones. Esto le sirve a Carl Sagan para entrar al tema de una cuarta, una quinta, una sexta dimensión, donde la única posible forma de conocerla sea a través de ese medio de un habitante de esas dimensiones que nos invite de alguna manera a entrar en ese universo que no conocemos y cuyos referentes están siempre atados al universo que conocemos. Bien, continuemos. Aquí hay una aproximación matemática de lo que sería, por ejemplo, un espacio tetradimensional, pero dense en cuenta que tal y como está la definición, está definida desde coordenadas tridimensionales. Dice, en un espacio tetradimensional, la hiperesfera de radio R centrada en P se define como el conjunto de puntos de dicho espacio cuya distancia a P es R. De nuevo, una hiperesfera constituye un espacio de 3 dimensiones tetradimensional. No nos podemos salir con el lenguaje cotidiano ni con el matemático de manera exacta de lo que es un espacio tetradimensional. Nos vemos atados por lo que nuestros sistemas de representación comunicacional y mental nos permiten. Al lado encuentran ustedes una lógica no occidental, la de Neti Neti, que sería lo único que podríamos decir de un ser que aparezca en este escenario metaontos, y es que la única forma de definirlo es que no es esto ni es aquello, Neti Neti. No podríamos decir de ese ser que es o no es, que tiene tal atributo o no lo tiene, porque estamos explorando la posibilidad de que sea completamente alejado de lo nuestro. Bien, la siguiente, por favor. Y aquí ya entramos a las preguntas de Jill y Will a partir del diálogo que establecieron y que se publicó en el libro de Adam Blythe, que se llama La evolución, la creatividad y la vida futura. Gilly Starr es una astrobióloga muy reconocida, y Will es, se me escapa ahorita el apellido, Will es uno de los grandes creadores de videojuegos, que creó un juego para que las personas crearan vida y crearan otros universos. El diálogo entre ellos dos fue bien interesante e inspira las siguientes preguntas que nos van a permitir seguir entrando en el metaontos. Entonces, a partir de esas conversaciones saqué algunas de las ideas interesantes que ellos plantean, que no son únicamente compartidas con ellas, en realidad tienen unos antecedentes ya en astrobiología, en astrofísica, en ciencias cognitivas, etcétera, sobre la posibilidad de la alteridad, pero de una alteridad completamente distinta a la humana. Continuamos, por favor. Bien, este es un astrofísico que, antes de entrar a las preguntas de Jill y Will, nos hace una advertencia bien interesante. Dice, tanto la astronomía como las ciencias del espacio están intensificando la búsqueda de vida en otros planetas. Las posibilidades de éxito podrían depender de nuestra capacidad para comprender la posible diversidad que puede presentar los fundamentos químicos de la propia vida. Esto es, de lo bien o lo mal que alcancemos a entender la alteridad que corresponde no ya a las especificaciones no ya a las especies que codifican su información genética en forma de secuencias de ADN, sino a aquellas formas de vida que utilizan moléculas distintas para codificar sus características. Aquí ya entramos en el terreno ya al límite, porque es muy difícil imaginar organismos vivos
e inteligentes cuya constitución no esté, como lo dice allí, codificado en secuencias de ADN, sino en otras moléculas distintas. Entonces aparece aquí una de las grandes controversias dentro de este tipo de análisis y de estudios, y es el hecho de que si es nuestro cerebro biológico el único capaz de producir mente. Estos señores nos dicen que si queremos encontrar vida en otros planetas, o por lo menos una alteridad distinta a la humana, tendríamos que tener las herramientas para poderlas identificar, y en ese sentido, para saber que el sustrato que apoya esa mente o esa inteligencia no es un sustrato como el que conocemos hasta ahora. Es decir, es un tipo de emergentismo donde las propiedades emergentes no pueden ser explicadas por las propiedades de la, digamos, del soporte. En este caso, nosotros a veces tratamos de entender muchas de las funciones mentales recurriendo a la exploración del cerebro, pero para ellos este emergentismo es pobre en el sentido en que se vuelve un emergentismo lineal, donde solo un tipo de configuración de la materia puede dar lugar a un tipo especial de configuración de actividad mental. Y ellos lo que nos dicen, como este astrofísico, es que eso no puede ser, digamos, el camino que continuemos siguiendo, porque no podríamos entender otras especies, y mucho menos seguir llevando al tema del paisaje, otros paisajes, porque podrían haber paisajes que en sí mismos el observador no percibiera que son seres con inteligencia o con conciencia, o con algunos de los atributos que hemos considerado propios y únicos hasta ahora en el universo y pertenecientes al ser humano. Bien, la siguiente. Bien, entonces aquí viene una pregunta que hace Jill Tarter, que es bien interesante. Hemos de convertirnos, ella es consciente de lo que hemos mencionado anteriormente, de las dificultades que sería encontrar otra forma de vida inteligente u otra forma de seres o de paisajes o de contextos no humanos. ¿Qué necesitaríamos para poderlos, aunque sea percibir o por lo menos comprender? Entonces ya se hace una pregunta. ¿Hemos de convertirnos en unos seres más mecánicos? ¿Hemos de desarrollar formas de pensar y de evolucionar que la biología no nos ha ofrecido? Casi que esta es una pregunta un tanto retórica, porque la respuesta es sí. Si vamos a tener que enfrentarnos a una realidad distinta, necesitamos modificar nuestro sistema cognitivo de una manera bastante profunda, y en ese camino tal vez el transhumanismo y el poshumanismo tienen algo de razón, y mencionan con Will algunas de las barreras que se tienen actualmente, por ejemplo, en la exploración del espacio o en la búsqueda de otras formas de inteligencia. La primera tiene que ver con la comunicación. Hemos confiado mucho en que la matemática es la lengua franca para poder establecer algún tipo de contacto con una inteligencia no terrestre que tenga capacidad tecnológica, pero la misma historia humana nos ha mostrado cómo el cambio de las representaciones o de los códigos epistémicos que utiliza la matemática o cualquier disciplina amplían o reducen nuestra capacidad para pensar ciertas cosas. Basta con que recordemos lo que sucedió en Europa cuando se comenzó a emplear los números arábigos en vez de esta notación romana, y se introdujo el concepto de cero, más allá de los temas estrictamente correspondientes a la matemática. Aparecieron también los debates sobre si esta forma de notación era un aporte del demonio, etcétera. Bueno, lo que ustedes pueden encontrar en estos libros de historia de las ciencias. Pero sí hubo un salto muy grande entre la notación, por ejemplo, de los romanos a la notación arábiga, que a su vez venía de la India y a su vez parece ser que de los persas, por la introducción de cifras que eran posicionales, y sobre todo la aparición y el concepto del cero. Entonces, una barrera de comunicación que ya hemos visto en nuestra propia historia podría ser también una barrera de comunicación frente a otras entidades. La matemática como lengua franca se sigue utilizando para sondear el espacio, es una de las principales herramientas.
Hace un par de años se hizo un ejercicio donde se codificó una serie de números de manera bastante compleja para ver si alguna persona era capaz de decodificar la información contenida en esa extensa o muy extensa serie de números. Y lo que se descubrió fue que personas trabajando colaborativamente a través de la Internet descubrieron que el mensaje estaba cifrado en los números primos. Esto es lo que esperaríamos o lo que se esperaría poder descifrar de un tono cósmico si se recibe, que haya alguna similitud con algunas de nuestras formas de representación y comunicación. La otra barrera es el factor de tiempo, tanto físico como interno, a un metaontos, es decir, a otro ser. Jill comenta cómo hasta ahora, solo en el 2007, han podido recibir un tono cósmico que se considera probablemente, y pongo entre comillas esto probablemente, producto de alguna forma de inteligencia no terrestre, pero ese tono cósmico solo dura 5 milisegundos. Entonces, Will le pregunta, bueno, pero si dura 5 milisegundos, ¿por qué tan breve ese intento de comunicación? Las respuestas pueden ser varias. Uno, la dispersión de electrones, dice ella, en el espacio mientras llegó el mensaje y se pudo ser percibido. U otro, que es bien importante, es que pueden existir seres que 5 milisegundos, como nosotros calculamos el tiempo, sean para ellos una fracción de una vida muy larga, en el sentido de que pueden existir seres cuya existencia sea tan breve que pueda no ser reconocida por nosotros. La otra es las capacidades cognitivas humanas limitadas. Somos como humanos bastante confiados en que nuestras capacidades cognitivas son casi que ilimitadas por el avance de la ciencia y la tecnología, que se vuelven en herramientas que a su vez amplían esas capacidades. Pero lo cierto es que nuestras capacidades, así sean con ayuda de herramientas de cualquier tipo, siguen siendo bastante limitadas. Lo veíamos ahorita, por ejemplo, con los cosmonautas rusos. Solo el sistema de percepción visual parece ser que era limitado frente a lo que sucedía cuando salían de la atmósfera terrestre y sufrieran algunos cambios, durante los cuales en los primeros días no enfocaba bien, bueno, tenían varios problemas, pero luego tenían una visión que era muy distinta a la que tenían aquí en la Tierra. Dentro de esas capacidades cognitivas, piensen ustedes en la memoria de trabajo, que nos permite tener lo que fue denominado el mágico 7 más o menos 2 unidades de recordación antes de que los olvidemos. Cuando alguien nos dicta un teléfono o algo y no tenemos dónde anotarlo, recordamos entre 7 más o menos 2, es decir, entre 9 y 5 unidades de información, antes de que, si no lo anotamos o lo memorizamos para que pase a la memoria a más largo plazo, pues desaparece de nuestra mente. Ustedes dirán, bueno, pero ahora nosotros, por ejemplo, memorizamos números celulares que tienen más dígitos que esa cifra, sí, pero lo hacemos agrupados, es decir, por ejemplo, mi número celular, ahorita me lo pedían, yo digo 315-765-5161. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hago es agrupar los números y lo único que tengo son 4 unidades. Es decir, estoy por debajo del rango aún para poderlo recordar. Y cuando alguien al que le he dictado mi número telefónico lo organiza de otra manera y no me dice 315-765, sino 31-57, yo me pierdo. Es decir, esa memoria a corto plazo es una buena, memoria de trabajo es un buen ejemplo de una capacidad cognitiva limitada y que simplemente es un hilo que nos lleva a tirar de otros dentro de ese universo interno que tenemos. El charco inteligente tiene que ver con la propuesta de Will de si nos encontráramos, no solamente fuera de la Tierra, sino aquí en la Tierra, con un charco que no sabemos exactamente cómo podría estar compuesto, por eso un charco. Este charco podría ser en sí mismo una forma de inteligencia altamente desarrollada que no comportara la construcción, por ejemplo, de grandes obras ni nada, pero que a su interior
estuviera procesando información altamente relevante e importante. Es una analogía que hace él para demostrar nuestra imposibilidad para reconocer el metaontos. Imaginen ustedes, es un simple charco, no que dentro del charco vivan entidades inteligentes, sino que el charco, esa sustancia líquida, sea en sí mismo un ser altamente inteligente que ha codificado información que para los humanos sería imposible entender. Es un extremo para salirse de las figuras tradicionales del alienígena verde o del el robot todavía humanoide, etc. Y viene otra barrera, ya no tiene que ver con temas de lo extraterrestre, sino de la misma Tierra. El futuro del pos y del transhumanismo. Ellos comentan cómo los descendientes que en unos cientos de años o miles de años hayan alterado su naturaleza biológica, es decir, nuestros nietos, tataranietos, no sé cómo denominarlo, no nos van a reconocer como su origen. De la misma manera que a nosotros nos ha costado comprender cuál fue el origen de la especie humana en este proceso evolutivo, para Will y para Jill es casi improbable que esos humanos transformados en 200, 300 o menos años lleguen a tener tal nivel de desarrollo que que les cueste reconocernos a nosotros como sus creadores. Este es un punto bien interesante porque la transformación trans y poshumana podría llevar también a lo metaóntico, a un tipo de ser humano tan distinto a lo que conocemos que ya lo humano allí no tendría cabida, tal vez el adjetivo que acompaña a ser, porque serían figuras tan distintas a lo que somos hoy que a ellas mismas les costaría hacer un proceso de retroceso histórico, mental, para saber que nosotros fuimos de alguna manera sus impulsores, sus creadores. Bien, la siguiente. Vamos con algunas preguntas esenciales para superar la paradoja metaóntica. ¿Qué es la paradoja metaóntica? Que hasta este momento, en todo el recorrido que llevamos, lo único que hemos intentado es tratar de explicar una realidad que está más allá de lo humano, pero lo hemos hecho con categorías humanas. Si se han dado cuenta, todos los términos que he empleado son términos y categorías humanas, son términos y categorías que circulan en diferentes discursos. Hay que crear unas herramientas que permitan superar eso. Entonces, la primera gran pregunta que todavía no tiene respuesta es cómo el cerebro, para el humano, cómo el cerebro puede causar la mente. Allí tenemos varias respuestas. Una es el reduccionismo materialista, que nos dice, mire, dejemos de hablar de mente, ese es un concepto un tanto popular, hay que hablar de estados biológicos de un órgano que es el cerebro y todo el sistema nervioso, pero cada vez sabemos que el cerebro humano puede producir unas funciones mentales alteradas, por ejemplo, cuando hay algún tipo de modificación bien sea por una enfermedad o algún tipo de daño que altera la función mental. Entonces la mente se transforma de una manera no esperada, es decir, las funciones emergentes de la mente comienzan a desmentir mucho de lo que pensábamos de esa masa que es el cerebro. Casos interesantes, el llamado Funes el Memorioso, pero el real, hubo un personaje que estudió Alexander Luria, que tenía una imposibilidad para poder razonar porque su memoria almacenaba hasta el mínimo detalle. Luria describe, este neurólogo ruso, describe muy bien a este señor que para el cual la vida se le volvió un infierno porque no podía olvidar. Y al no poder olvidar el mínimo detalle, pues no podía pensar en el futuro, no podía moverse muy bien en el presente, etc. Y así tenemos muchos ejemplos.
donde también intervienen las emociones. Hay alteraciones cerebrales que afectan las emociones y que curiosamente antes se pronosticaba que si esto sucedía, la persona iba a tomar decisiones más racionales. Margaret Boden, una de las mujeres que dirige tal vez el proyecto más ambicioso y más grande de inteligencia artificial para estudiar la creatividad, da cuenta en uno de sus últimos libros de uno de estos casos, de una persona que va perdiendo su capacidad para percibir sus propias emociones o tener emociones, y la apuesta era que iba a tener de pronto en un ámbito como el juego del ajedrez unas decisiones mucho más centradas, mucho más lógicas, y fue completamente lo contrario. Aquí aparece entonces también en el cerebro esa idea que tenemos de que pensamiento y emoción son cosas separadas. No, pensamiento es un tipo de información simbólica y la emoción es un tipo de información subsimbólica, pero son dos caras de una misma moneda que se están afectando y no conocemos cómo. La otra es la existencia de las otras mentes. Ese segundo punto es bien interesante, que es el argumento de la analogía. Si ustedes lo piensan desde muy pequeños, ustedes, además de la información que recibíamos de los adultos cuando nos indicaban que alguien estaba molesto o no, había una suerte de ejercicio analógico para atribuir a otras personas emociones o sentimientos de acuerdo a su comportamiento. Esto no ha podido ser, digamos, completamente superado. Por más que escaneemos el cerebro, podemos tener situaciones en que ciertas zonas cerebrales se activen, pero la experiencia interna de la persona no se corresponde con la emoción que supuestamente se le atribuiría a través de este escaneo cerebral o de esta visita a su cerebro. Entonces, ese argumento de la analogía lo seguimos viviendo. Aprendemos que otros tienen emociones porque las comparamos con los estados internos que nosotros tenemos emocionalmente, y allí nos podemos equivocar al atribuir una emoción a otra persona porque tiene un comportamiento que nosotros tendríamos al tener esa emoción. Entonces, el argumento de la analogía de otras mentes, aquí explicado con las emociones, ahora trasládenlo ustedes a lo que sería un metaontos, un ser completamente distinto, tal vez también con información simbólica, es decir, con información emocional, pero del cual no tendríamos un acercamiento por analogía a sus experiencias internas. Esto sería casi que imposible. La tercera es, ¿cuál es la relación entre las experiencias perceptivas internas y los objetos materiales y otros rasgos del mundo externo? Es decir, en este momento yo estoy viendo mi pantalla, ustedes probablemente están viendo allí la presentación, pero ¿qué relación hay entre esa percepción del mundo externo y las experiencias internas que tenemos? ¿Qué tan parecidas son? ¿Cómo podríamos demostrar que la experiencia interna que tenemos frente a alguna estímulo externo es exactamente o por lo menos parecido entre dos mentes? Sigue siendo el problema famoso de los qualia en ciencias cognitivas. Eso es bien interesante. Y la última, porque ya el tiempo se va cortando, es una pregunta clásica en ciencias cognitivas, y es de si existe el yo y su identidad a través del tiempo y el cambio. Para los que han visto, por ejemplo, el libro de Ginás de El cerebro y el mito del yo, pues es que el yo para muchos cognitivistas no existe como una entidad permanente en el tiempo. Se le atribuye a Descartes esa primera gran división entre alma y cuerpo, digamos, en un entorno filosófico, ya no religioso, y aún no nos hemos podido separar de esa comprensión. Consideramos que ese yo interno que tenemos es el mismo que tuvimos hace 5 años o tuvimos en la infancia. Bastaría que nos hiciéramos algunas preguntas, o los que llevan diarios y revisan diarios después de 10, 15 años de haberlos escritos, generalmente se encuentran con otra persona que no era ellos. Y dicen, bueno, ¿yo cómo pude estar pensando esto? ¿Yo cómo pude? Bueno, el yo es más gracias a los trabajos de Bruno y otros, sabemos ahora que ese yo, esa identidad, es más una construcción de una función mental
atribuida al pensamiento narrativo, que para poder operar en el mundo requiere mantener cierta identidad sobre esa corporalidad y sobre sus relaciones con el mundo, con independencia de que sus experiencias pasadas y actuales sean completamente distintas. Este filósofo del lenguaje y de la mente, discúlpeme, se me escapa el nombre en este momento, John Searle, lo ejemplifica muy bien. Él, en uno de sus libros inicia diciendo, bueno, el yo que estoy aquí en esta playa observando el ágata es el mismo yo que hace unas semanas estaba escribiendo un artículo. Probablemente no. Ese yo es una entidad narrativa, es un fenómeno emergente que permite que ese ente, ese ser, pueda tener relaciones con la realidad. Bien, la siguiente. Bien, ¿podría el paisaje funcionar como una interfaz metaóntica? La respuesta aquí es sí o no, es sí y no. Aquí tenemos esas famosas caras de Marte que en un principio generaron tanta polémica, o mejor, que de cierta manera generó esta idea de que los gobiernos estaban ocultando vida en otros planetas porque una fotografía parecía mostrar una construcción de un rostro semejante al humano, lo que denominaríamos la pareidofilia, que ese rasgo que tiene la mente humana de, al observar ciertos objetos, reconocer en ellos, por ejemplo, rostros humanos. Luego ya una fotografía mucho más, digamos, más nítida demostró que allí no había esa famosa cara. ¿Cómo podría un paisaje no humano funcionar como interfaz metaóntica? Para eso tendríamos que transformar de manera, como lo decíamos arriba y como lo planteaba Jane Tyler, nuestro sistema cognitivo de una manera que la biología hasta ahora no lo hizo, es decir, ya interviniéndonos para poder superar alguna de esas limitaciones. Es muy probable que estemos cercanos o rodeados de paisajes que nos puedan estar indicando otras realidades, pero nuestra organización mental y nuestra experiencia como seres humanos no nos permite acceder a ellas. Pensemos simplemente en la lengua, en el lenguaje que utilizamos, todo lo codificamos. Humberto Eco en uno de sus textos mostraba cómo nada que el hombre conozca escapa en algún momento a ser codificado. Podemos ir por el campo y ver hierbas, pero son eso, hierbas, ya están codificadas. Tal vez una persona experta podría dar el nombre de cada una de ellas, de las plantas, su nombre científico, etcétera, pero un lego como yo, por ejemplo, que va por el campo, simplemente vería hierbas, vería flores, sin saber sus diferentes nombres, pero aún así las categorizaría de alguna manera. Entonces, en ese sentido, decía Humberto Eco, es imposible ya para el hombre hablar de la división natural artificial en la medida que cada vez que se encuentra con algo que no conoce, de alguna manera lo categoriza con su sistema lingüístico, lo categoriza con su sistema de creencias y lo interioriza de esa manera. Es decir, no hay una naturaleza como preadánica, una especie de punto cero donde el hombre puede estar en contacto con una realidad distinta, porque siempre nuestra realidad va a estar codificada inmediatamente por algo que ya conocemos o por las categorías con las que hemos ido desarrollando a través de nuestra vida. Bien, la siguiente. Con esta frase quiero cerrar antes de a ver si nos quedan unos minuticos para diálogo. Estamos siempre en el comienzo del infinito. Esta frase me encanta, el infinito. Estamos siempre en el comienzo del infinito. Con la frase de Clark de impulsarnos hacia los límites del infinito, siempre vamos a estar al comienzo del infinito, de los límites. Nunca sabremos cuál es el límite. Y bueno, ya la siguiente es una bibliografía recomendada de algunos autores que se mencionaron. Me excuso, aquí no aparecen algunos otros. Esto, bueno, fue una falta de cuidado, sobre todo para las primeras menciones de
Warwick y sus experimentos con ratones, no, se me pasó aquí colocar algunos de sus artículos o el trabajo con abejas, pero por lo menos están los de Calvin, los de Saselov y bueno, algunos otros. Hasta aquí. Félix, muchas gracias por la conferencia. Está sonando el doble. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Adelante, Raúl, con las preguntas. Y Félix, muchas gracias. Excelente conferencia. Tenemos muchas preguntas interesantes por parte del público, de los asistentes y por parte también de nosotros. Entonces, Raúl va a coordinarlas. Félix, gracias nuevamente por tu interesante conferencia. Dijéramos, acá hay dos inquietudes que son como preguntas, pero también se ubican en el contexto de la robótica y la vida artificial. Una es, por ejemplo, orientada hacia los inventos, por ejemplo, de las abejas artificiales y este tipo de organismos permitirían construir, por ejemplo, una teoría sobre las necesidades no humanas. Y la otra condición tiene que ver con el desdibujamiento entre lo natural y lo artificial, y si estamos próximos con el esquema del poshumanismo a dejar la discusión entre lo humano y lo no humano, o lo artificial. Uy, son fuertes. Bueno, comienzo con la última. Si estamos cerca a una separación entre lo humano y lo no humano, creo que en este momento estamos en una etapa privilegiada, al contrario, porque el poshumanismo y el transhumanismo, al utilizar esos prefijos trans y pos, nos lleva a pensar ahora en qué es lo que se está trascendiendo o en qué es lo poshumano. Si hay trans y poshumano es porque lo humano tiene una naturaleza que durante las últimas décadas, para utilizar una palabra, una frase de Steven Pinker, fue negada por estos filósofos taciturnos de la década del 60 para acá, de la posmodernidad. Creo que cuando se saca la biología, cuando se saca la física, cuando se saca aún ciertas esferas de la estética, de la pregunta por lo humano, caemos en esas ideas de que lo humano no tiene en sí mismo una naturaleza. Otra vez caemos en la idea de que no hay una naturaleza propia del humano que pueda ser definida. No estoy hablando de la naturaleza dada por un dios, no. Una naturaleza definida por la evolución. Y en este momento la pregunta para poder saber si va a haber una transhumanidad, que yo creo que ya estamos entrando en eso, es que nos va a tocar reflexionar nuevamente sobre qué significa ser humano. ¿Qué significa ser humano más allá del socioconstructivismo? Y de pronto echar mano nuevamente a las otras disciplinas que han quedado fuera. La inteligencia artificial en eso nos está diciendo mucho. Nos está mostrando cómo sí hay algunas diferencias que no son tanto culturales como se ha pensado, sino que son biológicas de la manera como categorizamos el mundo. Un muy buen estudio que existe, que es reciente, se hizo sobre 2.400 lenguas y sigue aumentando, para ver cómo esas lenguas constituían sus campos semánticos. Entonces, hay lenguas donde la emoción sorpresa está asociada a otras palabras de carácter negativo, mientras que en otras culturas de carácter positivo. Pero lo que hay detrás de eso es el sistema, el mecanismo biológico cerebral que permite eso. Yo creo que en ese sentido sí nos estamos acercando al transhumanismo, al poshumanismo, pero nos está obligando a repensarnos qué significa el ser humano. No sé si respondí, no sé si iba por ahí. Y la otra era sobre la teoría de las necesidades de los no humanos. Sí, aquí nuevamente tenemos el problema que si decimos necesidades no humanas, caemos en esa paradoja de que lo no humano está referido a lo humano. ¿Qué es precisamente lo humano para poder hablar de lo no humano? Ahí es donde entra el conflicto, pero sí es una forma bien interesante de acercarnos, por ejemplo, a la comprensión de otras formas de vida que existen en este planeta y que son inteligentes. Ustedes tal vez conocen el proyecto Gran Simio, impulsado por estos biólogos
etólogos y personas dedicadas al tema de la bioética, que están solicitando para los grandes simios un tratamiento similar al humano, porque se ha confirmado que tienen emociones y tienen un protolenguaje que los haría tener representaciones muy fuertes de lo que sería estar encerrado o sufrir confinamiento o sufrimiento, y estaríamos en ese sentido muy cerca a ellos. Yo creo que también puede ser una vía para entender en ese sentido lo no humano, y de pronto tener mayor respeto también por esa no humanidad que son otras formas de vida biológica y importante, más allá de una, de un ecologismo, excúseme en el término que voy a utilizar, pachamamista, no sé, un poco, no. Hay unas realidades de unos seres allí que no son humanos, pero que de pronto están compartiendo con nosotros muchas más características de las que pensamos. Willy, en su charla con Jim Taylor, mencionaba que genéticamente tenemos más en común con la mosca del vinagre que con otras entidades. Y es curioso esta afirmación, pero es cierta. Entonces, bueno. Bueno, hay hartas preguntas, pero quisiera agruparlas en el sentido de, primero, explorar la posibilidad de lo robótico en el sentido de las emociones y también en un sentido amplio de tener espiritualidad, alma. O la pregunta si, por ejemplo, la condición metaóntica tiene autoconciencia o memoria. Bueno, vamos con la espiritualidad. En ese sentido, no sé quién formuló la pregunta, de pronto podríamos, o me podrían ayudar, como en qué sentido se está entendiendo la espiritualidad para poder responder. No, la espiritualidad es como una pregunta mía, más bien la pregunta está hecha aquí así. ¿Es posible entonces, retomando la relación que hace Descartes, separar la noción de alma y cuerpo y darle condición de vida a un ente artificial robótico cuyo cuerpo creado es hecho por la tecnología humana y el alma sería la inteligencia artificial, la conciencia? Ok. Que el alma sea la conciencia, no. Yo creo que la conciencia sigue siendo como apunta Jerry Fodor en un libro con el que contestó a Pinker. Pinker hace unos años publicó un libro de unas 600, 800 páginas que se llamaba La mente funciona así. Jerry Fodor le contestó con un libro de no más de 80 páginas donde más o menos desbarataba eso y decía, la mente no funciona así. Y termina el libro diciendo que los dos grandes retos ahorita de las ciencias cognitivas es explicar la conciencia y la capacidad para realizar inferencias aductivas, que sigue siendo un misterio grande. La conciencia en sí misma, como lo espiritual, ha tenido diferentes respuestas también a través de la historia. Voy a mencionar un ejemplo muy bonito, además por este japonés que crea sus robots que son similares a él para dar charlas, me escapa el nombre. Hay una novela que se llama Pájaros en el crepúsculo, de una japonesa radicada en Alemania. Bueno, la traducción debería ser, según la misma introducción, más bien algo así como grullas en el crepúsculo, en el amanecer. Ella comenta su vida de niña durante la Segunda Guerra Mundial y cómo al entrar a clase y al salir del salón de clase tenían que hacer reverencias a sus libros porque constituían parte de ese animismo shintoísta y hacían parte de esa mente que estaba también allí en el libro. Si uno separara la conciencia como en Altered Carbon y la introdujera en esos cuerpos biológicos que llaman allí fundas, esa conciencia seguiría siendo conciencia, pero no en el sentido de el alma o el espíritu que trasciende el espacio y el tiempo. Puede que logremos un tipo de funcionamiento, no solamente de la conciencia, sino que la conciencia está alimentada de los otros procesos de manejo de la información, que sí llegará un día a eso. Y entonces, bueno, allí cobraría vigencia ese versículo creo que es del Evangelio de San Juan, que causa tanta curiosidad en algunos,
donde dice sois dioses, ¿no? Bueno. Listo. Bueno, y yo creo que para esta pregunta, como para cerrar, para que tengamos espacio de irnos a otras cosas, ¿cómo sería la mediación, por ejemplo, entre la inteligencia artificial y los aspectos socioculturales y humanos con relación a las emociones, por ejemplo? ¿Me la puedes repetir? Discúlpame. ¿Cómo sería la mediación entre los avances de la inteligencia artificial, los aspectos socioculturales y emocionales propios de lo humano? Bueno, volvemos al tema de qué es lo propio del humano. Hablar de lo propio del humano, entonces nos toca volver a preguntarnos por cuál es la naturaleza del humano y cuál es esa mediación con lo artificial. Bueno, yo creo que va a ser bastante grande. Sabemos, se trabaja ahorita con robots empáticos que ayudan a los niños con Asperger a reconocer emociones. Creo que esa relación emocional con los objetos y con las máquinas es muy fuerte, aunque no la queramos reconocer. Por lo menos yo tengo un afecto especial por algunos libros, por este portátil, pero además de tener el afecto por la máquina, también la máquina en un futuro probablemente pueda reproducir esos estados que llamamos subsimbólicos, que son las emociones. Algo que se ha querido esgrimir en contra de la inteligencia artificial es que no va a tener conciencia ni emociones. Yo en ese momento ya lo estaría dudando con los trabajos, por ejemplo, de Warwick, de introducir células vivas en un robot para que lo dirijan. Y bueno, las emociones también son un fenómeno emergente de un sistema complejo. No creo imposible que la máquina, la inteligencia artificial o vidas en la red al estilo de Samantha en Her puedan desarrollar esos sistemas subsimbólicos que denominamos emociones. Podemos tener con ellos contacto. Félix, pues muchas gracias por tus consideraciones y tus respuestas y por tu interesante conferencia nuevamente. Y esperamos contar contigo en unas futuras oportunidades para seguir dialogando sobre estos temas tan importantes. Ileana, no sé si quieras. Sí, Félix, muchas gracias, muy interesante. Estaba aquí anotando acerca de los temas que tienen que ver con estas últimas líneas que nos presenta sobre si el paisaje puede ser una interfaz metaóntica, y estaba pensando en los paisajes de información a través de la tecnología, especialmente en los paisajes producidos con tecnologías de hipercomputación, de computación cuántica, ¿cierto? De aquellos procesamientos que irían mucho más allá de lo que una máquina puede computar, una máquina al estilo de Turing. Entonces, estaba reflexionando acerca de ello y también en conexión con este planteamiento que haces tú acerca de otras mentes, en cuanto que otras mentes es una analogía, o también insistes en que otras mentes realmente pueda salir del espacio de la analogía y pueda, digamos, tener otra configuración que pueda tener una posible, sea que seamos nosotros, ¿sí? Humanos o, digamos, unos metaontos en proceso de transformación. Quería entonces con ello agradecerte de nuevo por la presentación. Lo que he dicho aquí al final es un poco para conectar también con la siguiente conferencia, la cual invitamos a todos ustedes a participar. Será en realidad un panel donde estaremos 4 presentadores, y se denominará Mundos Posibles Artificiales, transiciones y nuevas perspectivas de la habitabilidad, donde a través de los conceptos de hipercomputación cuántica, los conceptos de sistemas complejos adaptativos y de lógicas no clásicas, estaremos indagando por los paisajes virtuales, informales y materiales o edificables. Esta sesión les invitamos, se llevará a cabo el viernes 3 de julio a las 2 p.m. por este mismo espacio. Estaremos enviándoles las invitaciones, la invitación al link, y cerramos entonces recordándoles su
interés o digamos, exaltando el interés que ustedes puedan tener para esta maestría de paisajes artificiales. Les comentaba al inicio, las inscripciones están abiertas, cierran el 24 de julio. En estas sesiones estamos indagando por estos cruces transdisciplinares, dado que es una maestría destinada a diversos campos del conocimiento, en la ciencia y la tecnología, la ingeniería, el diseño, la arquitectura, la ecología, las artes y las ciencias humanas, especialmente la dimensión que tiene que ver con lo artificial. Es decir, cómo podemos pensar lo artificial en una conexión con ámbitos cruzados que tienen que ver de nuevo con una reconfiguración del paisaje que va mucho más allá de la visualidad y claramente mucho más allá de la cultura, o de la cultura como la conocemos, y más allá de las disrupciones entre cultura y naturaleza. Bien, eso es entonces. Muchas gracias a todos los participantes, los asistentes y a Félix especialmente. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Y muchas gracias a los asistentes.